Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy, listos para desvelar un misterio que ha estado rondando en el mundo del espectáculo turco y francamente, en la mente de muchos de nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que nos ha dejado a todos un poco desconcertados. Y es que, como saben, el universo de la farándula está lleno de giros inesperados, y a veces, parece que una de nuestras estrellas favoritas, Demet Özdemir, ha decidido romper el silencio sobre algo que ha generado mucha especulación. Vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar lo que ha dicho y sobre todo, a intentar descifrar a quién va dirigido ese contundente mensaje: te saco de mi vida. Si les gusta estar al día con las noticias del entretenimiento, si son fans de Demet, o simplemente les gusta un buen drama bien contado, han llegado al lugar correcto. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, activen esa campanita y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, porque créanme, tenemos mucho más para compartir. Y es que, amigos míos, la noticia saltó como una chispa en un polvorín. Demet Özdemir, esa actriz a la que hemos visto brillar en producciones que han conquistado corazones alrededor del mundo, ha dejado caer una bomba verbal, una declaración que ha puesto a trabajar a los medios y a los fans por igual. El contexto, como suele suceder en estos casos, es un poco nebuloso al principio, pero poco a poco se van tejiendo los hilos. ¿De qué se trata todo esto? Pues bien, se especula mucho sobre una ruptura, sobre un final, sobre una persona que ya no forma parte de su círculo íntimo, o quizás de su vida romántica. Y la forma en que lo ha expresado, según los reportes y los murmullos, es bastante directa, incluso drástica. Te saco de mi vida, imaginen decir eso. No es una despedida suave, ¿verdad? Es un corte tajante, una decisión firme. Y cuando alguien como Demet Özdemir, que generalmente es reservada con su vida privada, decide hacer una declaración tan contundente, créanme, hay que prestarle atención. Los rumores y las especulaciones, como decía, no se han hecho esperar. Inmediatamente después de que la noticia comenzara a circular, las preguntas empezaron a aflorar. ¿A quién se refiere? ¿Se trata de una expareja, de un amigo, de un colega, de alguien del ámbito familiar? La verdad es que la discreción de Demet ha sido siempre una de sus virtudes, lo que la hace querida por muchos, pero también esto complica las cosas cuando decide romper esa burbuja de privacidad. Y este mensaje, esta frase tan potente, parece ser una excepción. Los medios turcos, que siempre están al acecho de cualquier novedad sobre sus celebridades, han desmenuzado cada palabra, cada gesto, cada supuesta pista. Se habla de finales, de ciclos cerrados, de personas que ya no aportan nada positivo a su camino. Y cuando se habla de sacar de la vida, generalmente se refiere a alguien que ha causado dolor, decepción, o simplemente ya no encaja en el presente o en el futuro que la actriz visualiza. Analicemos la frase en sí: te saco de mi vida. En español es una expresión fuerte, una declaración de intenciones que implica un distanciamiento radical. No es un necesito espacio o un tomemos un tiempo. Es un ya no estás aquí. Y en el contexto de una figura pública, esto suele indicar que la relación, sea cual sea, ha llegado a un punto sin retorno. ¿Podría ser una cuestión de pareja? Es lo más probable dado el tipo de relaciones que suelen acaparar los titulares. Recordemos que Demet Özdemir ha tenido relaciones que han sido seguidas con mucho interés por sus seguidores. Si esta frase se refiere a una ruptura sentimental, pues imaginen el impacto. Significará que ha habido un motivo de peso para tomar una decisión tan drástica. Podría tratarse de un engaño, de una infidelidad, de un abuso, de una incompatibilidad irreconciliable, o simplemente de un agotamiento emocional que ha llevado a la conclusión de que lo mejor es seguir caminos separados y no mirar atrás. Pero no nos quedemos solo en la especulación de pareja. A veces las personas también necesitan tomar distancia de amistades tóxicas o de personas que les drenan energía. Imaginen un amigo que siempre está en problemas, que te pide favores constantemente y que nunca te apoya a ti. O un colega que te pone trabas en tu carrera. En esos casos, una frase así, aunque dura, puede ser un acto de autocuidado necesario. La diferencia es que en el mundo del espectáculo, las relaciones personales a menudo se entrelazan con lo profesional, y una declaración pública así puede tener repercusiones en ambos ámbitos. Por eso, la intriga se intensifica. ¿Quién es esa persona que ha provocado una reacción tan visceral en Demet Özdemir?
Los medios, como les decía, han estado haciendo su labor de investigación, o quizás de especulación guiada. Se han revisado sus últimas interacciones en redes sociales, sus comentarios públicos, incluso sus entrevistas pasadas, buscando alguna pista que revele la identidad del destinatario de esta contundente afirmación. ¿Ha habido alguna discusión pública? ¿Algún comentario incómodo? ¿Alguna presencia o ausencia notoria en eventos importantes? Todo se convierte en un posible indicio. Y es que cuando una celebridad habla, por poco que sea, se genera un terremoto mediático. Una de las teorías que más ha circulado es que esta declaración podría estar ligada a su vida amorosa. Demet Özdemir ha estado vinculada sentimentalmente con varias personalidades del mundo del espectáculo. Cada uno de esos capítulos ha sido seguido de cerca por la prensa y sus fans. Si la frase se refiere a una ruptura, podría ser con alguien con quien mantuvo una relación seria. El hecho de que haya utilizado una expresión tan definitiva sugiere que la relación terminó en términos poco amigables, o que la persona en cuestión cometió un error grave que llevó a Demet a tomar esta decisión. A veces el silencio prolongado de una persona después de una separación es lo que más habla. Y en este caso, este breve pero potente enunciado rompe ese silencio de una manera muy elocuente. Pero, ¿qué significa para nosotros como espectadores y seguidores de Demet escuchar algo así? Por un lado, genera una empatía natural. Todos hemos tenido momentos en nuestras vidas en los que hemos necesitado poner una distancia, cortar lazos con alguien que nos hacía daño. Ver que una figura que admiramos atraviesa situaciones similares nos humaniza y nos permite conectar a un nivel más profundo. Por otro lado, también genera una gran curiosidad. Queremos saber más, queremos entender qué la llevó a ese punto, y por supuesto, saber quién es la persona en cuestión. Es la naturaleza humana, creo yo, tener interés en las vidas de los demás, especialmente cuando se trata de dramas y desamor. Es importante recordar que si bien la prensa busca ángulos sensacionalistas, la vida personal de las celebridades también merece respeto. Demet Özdemir, a pesar de ser una figura pública, tiene derecho a su privacidad y a tomar las decisiones que considere mejores para su bienestar emocional. Sin embargo, cuando ella misma decide hacer una declaración tan significativa, es inevitable que se convierta en tema de conversación. Y es aquí donde nosotros entramos en juego intentando interpretar, analizar y quizás ofrecer un poco de perspectiva. Piensen en la fuerza que debe tener la situación para que alguien como ella, que maneja su imagen pública con tanta inteligencia, decida usar palabras tan contundentes. No es una frase para tomar a la ligera. Implica un proceso de reflexión, de dolor, de toma de conciencia y finalmente de acción. Te saco de mi vida es el resultado de un camino que ha llegado a su fin. Y aunque no sepamos los detalles exactos, podemos imaginar que no ha sido un camino fácil. Podría ser que haya habido un intento de reconciliación, una última oportunidad que no funcionó. O quizás simplemente la persona en cuestión cruzó una línea que no debía ser cruzada. En el ámbito de las relaciones, tanto románticas como de amistad, el perdón es importante, pero también lo es la autoprotección. Y a veces, la mejor forma de protegernos es alejarnos de aquello que nos daña. Demet Özdemir, al hacer esta declaración, está mostrando una fortaleza admirable. Está poniendo límites claros, está priorizando su paz y su bienestar. Y eso, amigos, es algo que todos deberíamos aprender a hacer. La repercusión de estas palabras es enorme. No solo en Turquía, sino en todos los países donde su fama ha traspasado fronteras. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de teorías, de apoyos a la actriz. Sus fans más leales están enviándole mensajes de fuerza y comprensión, reafirmando su admiración por ella, no solo como artista, sino como persona. Y esto en sí mismo es un reflejo de la conexión que Demet ha logrado construir con su público. No se trata solo de admirar su talento en pantalla, sino de sentirse identificados con su humanidad, con sus luchas, con sus decisiones. Ahora, sobre quién es la persona involucrada, es ahí donde la especulación se vuelve más intensa. Sin embargo, como siempre decimos en estos casos, es importante ser cautelosos y no caer en juicios precipitados. A menos que Demet Özdemir decida revelar más detalles, o que la persona en cuestión se pronuncie, todo lo que tenemos son suposiciones. Pero el simple hecho de que haya decidido comunicar este mensaje, aunque sea de forma indirecta a través de medios, ya nos dice mucho sobre la gravedad de la situación.
Indica que ha llegado a un punto de no retorno, un punto en el que ha decidido que la mejor opción para su futuro es la ausencia de esa persona. Y al final del día, lo que queda es la imagen de una mujer fuerte, decidida, que está tomando las riendas de su vida. Ya sea en el amor, en la amistad, o en cualquier otro aspecto, saber decir basta es fundamental. Te saco de mi vida, es una frase que encapsula esa decisión, esa valentía. Es un recordatorio de que todos tenemos el poder de decidir quiénes forman parte de nuestro mundo y quiénes no, y que a veces, poner límites es la manifestación más pura de amor propio. Así que, resumiendo un poco, la intrigante declaración de Demet Özdemir de que te saco de mi vida, ha puesto en jaque a los medios y a sus seguidores. Aunque los detalles específicos sobre a quién va dirigida esta frase contundente siguen siendo objeto de especulación, el mensaje en sí es un claro indicativo de un final, de un distanciamiento necesario y decidido. Refleja la fortaleza y la determinación de la actriz para priorizar su bienestar y tomar el control de su vida, algo que sin duda, resuena con muchos de nosotros. Nos recuerda la importancia de poner límites y de rodearnos de personas que aporten positividad a nuestro camino. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que se trata de una ruptura sentimental, o podría ser algo más? ¿Qué opinan de la frase «te saco de mi vida»? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Demet Özdemir o del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.